te limita es cuando sientes a lo mejor que no avanzas, que tienes desesperanza, que no hay soluciones. Veo al mundo no como es, veo al mundo como yo creo que es. Qué responsabilidad de las creencias que van a resonar en nuestros hijos durante años. Envidia, frustración, coraje, odio, crítica. Qué mala suerte tengo, no puedo hacer esto. Son juicios. Y casi ya son de cultura popular. ¿Te ha pasado que quieres avanzar y no puedes? O sea, te preparas, te lees, te esfuerzas, haces todo bien, pero algo dentro de ti te frena. ¿Te ha pasado eso? Y no es como que tengas flojera, o sea, no es que te falte la capacidad ni el talento, pero sientes todavía esa sensación que no avanzas, o a lo mejor de plano es porque no estás actualizando lo que piensas. Pues bienvenidos a este espacio. Hoy vamos a hablar un tema, ¿verdad que sí nos pasa? Claro, un tema que vuela la cabeza a todos, y que en este episodio vamos a tratar de invitarte a observar ese software que tenemos, porque es una programación invisible que no vemos, pero como nos dirige, que es el que nos lleva a la acción de nuestro día a día. Entonces, pues bienvenidos a este episodio. Estoy aquí también muy bien acompañada. Yo soy Betty Díaz, soy coach ejecutivo y... Yo soy Sergio Suazua, asesor en gestión de conductas emocionales de trascendencia. Bienvenidos a Espejeándome. Pues aquí en Espejeándome vamos a tener un tema del por qué o la importancia de actualizar lo que pensamos, de actualizar esas creencias que tenemos, ¿no? Porque son esos comandos, esos software que tenemos integrados y vamos a platicar cuándo, por qué estaban instalados aquí, ¿no? Y que claro que si no hacemos estas actualizaciones en nuestro día a día, pues nos podemos poner lentos, nos podemos poner frustrados o simplemente no operamos. Ahí nos quedamos sin avanzar. ¿No te pasa? Sí, claro, es un tema, las creencias, ¿no? Es un tema súper interesante, pero también voy a recalcar que es un tema de muchos matices, porque es un tema donde es muy personal, cada quien su sistema de creencias es un poco la radiografía de su historia personal y como dices, pueden ser caminos muy positivos y otros caminos donde ese software no actualizado, donde esas limitantes pues empiezan a causar ciertos problemas. Entonces hay que poner atención, ¿no? Claro, cuando llegas al momento de que tienes una meta o una claridad o un estado deseado y dices, ¿por qué no he llegado ahí, no? Sí, claro. Y ahora que se ha mencionado tanto la palabra de creencias, es ahí donde hemos puesto el ojo, ¿no? O sea, ya de que, o sea, ¿cómo? ¿Qué tipo de cosas? O sea, antes ni siquiera nos cuestionábamos nada. Entonces, bueno, pues queremos empezar. Bueno, yo quiero empezar este chal con una analogía sobre nuestro software. Imagínate que nuestra mente es como esa computadora que está muy sofisticada, ¿no? O sea, cuando nacimos estaba un programa que venía un sistema operativo puro, sin juicios, sin miedo, sin etiquetas, estaba listo para operar. Entonces, bueno, pues conforme vamos creciendo, las personas con tanto amor, pues nos van instalando esos programas familiares, esos rituales, esas dinámicas, esos programas religiosos, programas de la escuela, de todas esas autoridades culturales, sociales, por sociales, supuesto, de supervivencia, claro. Todos esos programas nos fueron instalando conforme vamos pasando el tiempo. Pero si alguno de estos programas, Sergio, ya no son útiles, imagínate, o sea, estos programas suenan a veces como esto de que no llores porque los hombres no lloran, el dinero cuesta muchísimo trabajo ganárselo, el amor se gana con sacrificio, calladita te ves más bonita, o sea, tipo cosas como estas que van resonando en nuestro día a día, que a lo mejor nos protegieron en su tiempo, pero yo creo que estas frases cada vez que vas creciendo es momento de que o te impulsaron o te frenan. Exactamente. El sistema de creencias yo lo puedo resumir en varias frases, pero ahorita me viene una a la mente, es veo al mundo no como es, veo al mundo como yo creo que es. Claro. ¿Por qué? Porque he tenido toda esta información
desde, como dices, desde la edad temprana. Nuestros padres, el sistema familiar es el principal, la principal influencia, instalador de softwares. Pero llega un momento en la vida donde todo este baúl de información hay que tomar desde la adultez y desde la conciencia, hay que abrirlo y empezar a observar qué es lo que hay en ese baúl y qué me sirve, con qué me identifico y qué ya está obsoleto o qué definitivamente no me identifico, no me gusta, no lo quiero, y entonces iniciar un trabajo para poder hacer un proceso de desinstalación, que ahora en el celular es muy fácil, la crucecita y bye. En la vida, en el interior, en la psique, pues no es tan sencillo, pero primero hay que comprender qué es lo que está sucediendo, ¿no? Claro, o sea, qué importante es poderlos ver, esas aplicaciones que tenemos. Imagínate, ahora como papás, bueno, yo cuando estábamos preparando este tema, yo me sentía como decir, qué responsabilidad de las creencias que van a resonar en nuestros hijos durante años, ¿no? O qué cosas resonaron durante años gracias a nuestros papás. Digo, es acto de amor, son cosas muy lindas, son herramientas que se tienen, pero gracias a que estamos siempre en movimiento, en aprendizaje, como dices tú, es momento de abrir ese baúl, para saber ¿qué cosas vamos a instalar? Y como decías, ahora en la actualidad, con tanta información, con este tipo de medios, con este tipo de propuestas de comunicación, pues ya estar informado, pues te lleva a otro nivel, a otro escenario, donde, volvemos la palabra, pues adquieres un sentido de responsabilidad de ti mismo y también de conveniencia, ¿no? Para poder ver el mundo de una forma más tranquila, ¿no? O sea, el sistema de creencias que se va formando durante toda la vida, pues hay unas muy buenas, hay unas que te potencializan, unas que te llenan porque en mi casa, en mi familia siempre ha sido así y lo hemos vivido así y somos tan felices. Pero bueno, las que vamos a empezar a enfocarnos y poner atención son las creencias limitantes. Esas creencias que nos llevan a terrenos incómodos y que muchas veces nos frenan o nos potencializan de más, ¿no? Fuera de un espectro razonable. Entonces podemos empezar a platicar y que la gente empiece también a tomar algo, sentirse identificado con esto que estamos poniendo sobre la mesa, que invita mucho a tener una apertura de pensamiento, porque el patrón de pensamiento de cada quien pues es muy determinado por su historia, por toda esa influencia que ha tenido cada quien. Entonces, la gente, yo sí los invito a que se empiecen a identificar y empiecen a hacer un recuento de cómo se sienten, de sensibilizarse con sus emociones y con esas dinámicas que se sienten muchas veces frenados, enojados o con emociones de corte más negativo. Claro, como esta invitación que dices tú es darse cuenta cuando el error en el software está, ¿no? Sí. Entonces aquí vamos a estar descubriendo cuando nos avisa ese software de, oye, hay un error aquí, ¿por qué no avanzamos, no? Pero la noticia más increíble es que como todo fue un aprendizaje, Sergio, todo se puede desaprender, como dices tú, desinstalar, y tenemos el poder creativo de volver a recrear, reinventar, rehacer, redescubrir. Todo. Yo puedo incluir que las creencias al final son información. Y la información es una representación o más bien una forma de la energía, porque para que haya información, para que haya todos estos procesos mentales, es por medio de procesos energéticos, ¿no? Eléctricos, químicos que hay en nuestro cerebro. Y entonces, pues todo el mundo sabemos esa ley de que la materia y la energía no se puede destruir, pero sí se puede transformar. Entonces podemos transformar la información, podemos transformar nuestras creencias. Claro. Fíjate que voy a meter aquí la metodología del coaching, de por qué en esta metodología nos dicen, bueno, para saber qué es este sistema de creencias empezamos con los juicios. Y los juicios, que son las primeras pistas
que nos dan de todo ese sistema de creencias. Y como decíamos hace un ratito, todos estos programas existen gracias a que tuvimos durante mucho tiempo de nuestra etapa de aprendizaje una repetición en el habla, en la emocionalidad, en las conductas. Todo esto se convirtió como en este programa tan instalado, pero este programa se llamó aprendizaje. Por eso es como la palabra que me da más libertad, más energía de decir, ay, qué bueno, o sea, puedo volver a reaprender algo. No se va esa historia, se agradece, pero se puede rehacer algo nuevo. Entonces, todos estos hábitos nuevos que son estas redes neuronales que ya tenemos tan instalados ahí, es la forma en cómo vivimos y no las observamos en automático. Entonces, cuando tenemos la oportunidad con las herramientas de observador, de estar pendiente, de estar en el presente, vamos a tener esa llave hacia empezar a reflexionar, empezar a cuestionar si realmente como estoy operando es como estoy eligiendo o estoy haciendo esos patrones de ese sistema de creencias, ¿no? Y saber, bueno, obviamente, cuando vas a saber que esto que te limita es cuando sientes a lo mejor que no avanzas, que tienes desesperanza, que no hay soluciones, que no me lo merezco. Es ahí donde te dan estos tips. Entonces, quiero empezar con ¿qué es un juicio, Sergio? Este juicio es como esta opinión, esta opinión razonada de lo que pensamos, de lo que interpretamos de los demás, de las cosas del mundo, ¿no? No es un hecho, o sea, simplemente el juicio es una interpretación. Y entonces esto es como la pista de qué hay debajo. ¿Por qué estás operando esto? Porque el juicio, si es una interpretación, no estás describiendo lo que ves. Estás interpretando. Es una calificación que le estás poniendo a cierta situación, pero viene de un proceso, ¿no? De un proceso de información, de ese pensamiento que generó una emoción y luego esa emoción se nutre de toda la información que tenemos, el sistema de creencias incluido, y entonces tenemos una percepción de la realidad. Entonces, en ese juego, en esa ensalada de todos estos procesos, pues vamos a tener una opinión, una calificación, un juicio de lo que está pasando o lo que estamos sintiendo, lo que nos está afectando. Entonces, esa calificación tenemos que ponerle atención de dónde viene, qué tan certera es o qué tan conveniente, también lo podemos ver así, para poder emitir un juicio y reaccionar en consecuencia. Claro, un juicio cuando es que te va a limitar es cuando tienes que observarlo cuando no te abre posibilidades. Un juicio que es negativo, o sea, a lo mejor el juicio siempre te va a ayudar a decidir mejor en el futuro porque siempre está basado en el pasado, pero si no detectamos que este juicio es negativo o tiene una frase como siempre me pasa lo mismo, es que soy impuntual, ¿sabes? O sea, ahí nos tenemos que dar cuenta que ahí hay algo debajo de nosotros. Si los juicios son negativos o te paralizan, no te abren posibilidades, no son hechos, ahí es donde posiblemente está escondida un sistema de creencias. Yo puede ser un tip así muy simple, pero si un juicio o una sensación, una emotividad a cierta circunstancia te está llevando por caminos incómodos, caminos negativos, caminos, pues ya podemos llamar envidia, frustración, coraje, odio, etcétera, ¿no? Crítica. Hay que empezar a parar y hay que empezar a poner atención, porque entonces ese proceso de pensamiento viene nutrido por una serie de emotividades de corte negativo. Entonces el resultado, pues no esperemos que sea muy bondadoso ni muy positivo. Entonces yo creo que invitar a la gente a empezar a tener esa sensibilidad, ¿sí? De dónde estoy, qué estoy sintiendo. Sí, totalmente. Ahí, poner el foco donde te da ese paro de no hay posibilidad, ahí es donde posiblemente pueda estar este sistema. Aparte, ¿sabes qué? Si
este juicio, si tú te estás diciendo, soy mala para vender, soy mala para, o esa persona es muy difícil, O no me siento, me freno, me lleno de temor, que ajá, son empiezas a cortes lo mejor, negativos. si lo estás diciendo constantemente, pues entonces eso también se puede volver como algo que la crees, que es una verdad absoluta, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí es donde está esa creencia subyacente. Por eso los juicios son las primeras pistas que tenemos para entrar o para que en la cultura de acompañamiento con un coaching, un psicólogo, se puede dar cuenta que hay algo debajo de lo que tienes que te está atorando, ¿no? Definitivamente. Y las creencias nos condicionan, nos determinan. Y también nos llevan a terrenos donde mi creencia es la que llevo como bandera. Y cuando me encuentro con una creencia diferente que viene del exterior, pues muchas veces chocamos. Y podemos ver la historia de la humanidad, podemos ver desde Claro. guerras, partidos políticos, rivalidades fuera de un sentido lógico en el fútbol, en el deporte, donde salen de... ¿Por qué? Porque están nutridas por un sistema de creencias que se ha ido muy fuerte y ha salido de una situación, pues, de corte normal, vamos a decirlo, de corte positivo. Claro. Y entonces pasamos a temas de violencia, temas de separación, de racismo. Bueno, podemos Claro. irnos a todo, que es importante tomarlo en cuenta, ya que estamos hablando de un tema muy, muy humanista. Claro. Entonces, ahora sí, ya que entras en este tema, pues los Sí. juicios son esas pistas más fáciles para entrar en nuestro sistema de creencias. ¿Y qué es una creencia? Estos son los principios de acción. Es como esto que crees y que te da una operación, es como tu comando que hay debajo y que lo que te va a generar un pensamiento, Así te va a es. generar una emoción y, por supuesto, una reacción, porque es algo que ya está instalado. Pero si las observamos, podemos decir que en lugar de reacción se puede poner a la palabra elección, ¿no? Y es ahí donde podemos hackear todo esto. Y ahorita que decías de este sistema de creencias, ahí es un momento donde tiene que entrar la empatía, porque como todo es una interpretación, Sí. o bueno, accionas de acuerdo a tu historia, tus heridas, tus experiencias, y el juicio también es una interpretación, también ahí cuando no congeniamos o la diferencia entre creencias, ahí es un momento de hacer un alto y para que dejemos entrar esa empatía y entendamos cómo es que la persona está reaccionando así, está operando de una forma y entenderle su historia y que él pueda entender mi historia. Claro, a lo mejor no vamos a decir, a ver, vamos a hacer un paro, ¿verdad? Dejemos que entre la empatía. No, pero sí tener ese estado de calma cuando hay una diferencia de creencias para que podamos entender lo que está viviendo la otra persona. Hay un tema que es la predisposición. Cuando tienes un problema o tienes una cosa que te está limitando y empiezas a entender esto que estamos platicando, que las creencias te limitan, que las creencias te determinan, las buenas y las malas, vamos a hablar de las malas. Entonces, empiezas a tener ese estado de alerta, activas tu observador, como ya lo hemos hablado en algún momento, y entonces estás mucho más enfocado. Y cuando estás enfocado, ya pones atención en esa serie de juicios, en esa serie de emociones, y entonces puedes detectar el foco rojo. Sí. Luego, oye, pues me interesa y quiero ir más allá, pues entonces esos focos rojos ya se pueden ser materia de análisis, de estudio, de introspectiva, para poder potencializar un panorama al menos más amplio y más claro, ¿no? Claro. Ahí es donde entra esto, el tema de si esa creencia que tienes te genera un pensamiento limitante, sí. o sea, tenemos que ir a observar esa, ¿no? Pero cuando hay que observarlas, como dices tú, cuando hay desesperanza, que no hay solución, cuando hay una emoción negativa, cuando hay una impotencia de no puedo, que hay algo debajo sobre tu identidad, cuando hay un desmerecimiento de que no, esto no es para mí, esto no lo merezco, también, ¿no? Son esas pistas que nos van a estar reflejando todo este sistema de creencias. Definitivamente las pistas la vida te las va poniendo. Mira, hay una frase de Mahatma Gandhi
que evoca muy, muy bien lo que es el observar, ¿no? Dice, vigila tus pensamientos porque se convierten en palabras, vigila tus palabras porque se convierten en actos, vigila tus actos porque se convierten en hábitos, vigila tus hábitos porque se convierten en carácter, vigila tu carácter porque se convertirá en tu destino. Entonces, ¿qué nos dice? Pues, lo que se repite es vigila. ¿Y vigila qué es? Observa. Exacto. Y observar es estar atento. No nos dormamos en ser una vela que lleva el viento emocional, ¿no? Y reaccionar ante lo que nos vamos encontrando cuando podemos tener, entre paréntesis, un poquito de control sobre lo que vamos sintiendo y cómo vamos reaccionando, siempre y cuando estemos en ese estado de alerta del observador. Sí, claro, como dice ahí, o sea, si quieres saber qué es lo que cree una persona, fíjate en lo que hace. Claro. ¿No? Claro, Está sí. ahí creo que en nuestra pila de acción es en el sistema lingüístico, en la estructura lingüística, que en las declaraciones está tu acción. Entonces, hay que cuidar de dónde vienen esas declaraciones en el pensamiento. Entonces, la calidad de nuestros pensamientos es importante, porque lo que pensemos o lo que traemos ahí instalado es como nuestras normas de vida, nuestras reglas de vida con las cuales vamos a estar operando, ¿no? Y entonces, como dices tú, si no observamos, ahí nos vamos a quedar como ese software que no avanza, que está lento, que está parado, que está sin ver las posibilidades nuevas, ¿no? Exactamente. Y de la observación nace el cuestionar. Esa actividad que creo que debemos de fomentar todos para poder entender un poco mejor, porque al momento de cuestionarnos qué es lo que estoy pensando, por qué lo estoy sintiendo, por qué actúo y para qué estoy utilizando esto y por qué me estoy sintiendo así, abre también ese espectro de visión y nos empuja a ser más curiosos desde el cuestionamiento, y detrás del cuestionamiento van a venir respuestas por consecuencia. Claro, claro. Como dicen, ese sistema de creencias es tu mapa. Pero hay veces que ese mapa no alcanza a saber todo el territorio y los recursos que hay, ¿no? O sea, queremos que es que así yo lo hago, estructurado, ¿no? Así este es mi mapa. Muy sesgado. Pero se nos olvida que voltear a ver más allá, podemos tener más territorio y más posibilidades, ¿no? Y te invita a la decisión. Exacto. Ya tomas decisiones sobre todo el buffet de posibilidades que vas a encontrar detrás de la acción. Sí, o sea, que nos quedamos casados con un mismo mapa, pues es ahí donde posiblemente estamos limitados a llegar a ese estado deseado que queremos. Oye, se me viene a la mente, a lo mejor la gente joven no lo va a entender, pero antes estaban los mapas, las guías roji, ¿no? Ajá. Que venían dobladísimas, y es como si nomás te fueras con la primera cara, ¿no? Pues no, hay que desdoblarlo para poder ver y trazar una ruta, porque si nos vamos solamente con el pedacito, pues no llego, me quedo ya atorado, ¿no? Es que se hizo el Google Forms, no, el Google Maps. Sí, ya sé. Pues bueno, fíjense que traigo aquí unas frases donde posiblemente estos te puedan o dar pistas de lo que traes ahí, de ya es demasiado tarde, de todos modos nunca puedo hacer nada, la cruz, esta es mi cruz, si tengo un buen coche, la gente me considerará, los hombres no lloran, el trabajo es sagrado, nunca tendré suficiente dinero, la gente rica se corrompe, o sea, hay un banco tan inmenso de frases que son esos sistemas de creencias que tenemos que observarlo. ¿Qué otro hay? Las cosas, qué mala suerte tengo, no puedo hacer esto. Son juicios. Y casi ya son de cultura popular, casi todo esto lo que estás mencionando, yo creo que todo mundo las conocemos, todo mundo las hemos oído, todo mundo nos identificamos, para bien o para mal, con ellas, y entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Que hay una cultura que pues no nos está ayudando mucho. Todo entonces esto inconsciente colectivo, ¿no? Exactamente, el consciente colectivo que nos está inyectando, pero nosotros tenemos la capacidad de decir, oye, eso sí y eso no, lo que te hablaba hace rato, abro el cofre y me encuentro con cositas pues ya muy viejitas que las voy a desechar, no, esto me gusta, esto es utilidad, pues lo guardo, ¿no? Claro. Entonces, pero hay que tener ese propósito, y volvemos a lo mismo, muchas veces nos perdemos o no tenemos toda la información, y ahí es cuando un acompañamiento, una herramienta de coaching ayuda muchísimo, ¿no? Sí, a tener claridad. Sí. ¿Cuándo es cuando sabemos que tenemos una creencia que nos está limitando? Primero que nada, Sergio, antes de
de encontrarla, tienes que saber con claridad dónde vas. Tienes que tener un estado deseado, tienes que tener una meta, un propósito, porque ahí es donde vas a decir, a ver, ¿por qué no estoy llegando? ¿Por qué no estoy siendo esta mujer que quiero ser saludable o más profesionalmente o en el área de finanzas? ¿Sabes? Esas metas te van a ir dando esos, ¿por qué no estoy llegando? Y es ahí donde te puedes ir cuestionando este sistema de creencias o ir fijándote, observando esas frases que ahorita dije, para poder lograr eso si que te fijas, quieres. tienen así, o sea, nos podemos basar en que las relaciones interpersonales, o sea, tus relaciones con familia, con tus compañeros de trabajo, con amigos, con la sociedad, ahí hay mucho de creencias, para bien o para mal, ¿no? Y también en las cuestiones profesionales, económicas, financieras, también hay mucho tema de que nos van limitando. Entonces, pues una invitación a poder poner el foco en esas dos que son muy claras, muy universales, e ir viendo, ¿no? Oye, estoy logrando mis propósitos, estoy logrando mis metas, voy por una... Y luego, cuando ya se crea nos vamos habituando a las actividades introspectivas y de análisis y de crecimiento personal, se van abriendo el abanico y empiezan a aparecer otras áreas de oportunidad. Es lo increíble de cuando nos empezamos a reconocer a nosotros mismos. Sí, o sea, cuando de verdad, si no ponemos atención, pues no vamos a mejorar en nuestra calidad de pensamientos, que en nuestras declaraciones, en nuestras emociones y en la corporalidad. Entonces, cuando tienes cómo cuestionar o estas señales es cuando estás repitiendo patrones. Fíjate si en esas frases que te están limitando o las frases que ahorita dije, todos llevan a una parálisis, ¿no? No llevan a una generación de acción. Todos es, ya no puedo, tengo miedo, me sale mal, siempre me pasa lo mismo. Paro no te abre posibilidades, sino que más bien ese patrón en estas frases es que son negativas y que te cierran totalmente posibilidades. Y nos invitan a buscar y tener la facultad de generar pensamientos que te empoderen, pensamientos de corte positivo, emocionales, que sean coherentes, que sean realistas, que conectes con ellos. Entonces, pero para eso hay que practicar, hay que crear un hábito. Sí, y también en el área corporalidad, en la parte de la corporalidad, porque también, pues, todas las experiencias que vienen a nosotros y no fueron tan positivas, pues se hizo una red neuronal que ya está como fija, ¿no? Y el cuerpo te avisa de, no, cuando quieres hablar en público, pues el cuerpo te está diciendo, se está poniendo súper, que suda, tembloroso, y ahí posiblemente el mismo cuerpo te puede decir, yo soy la mente. O sea, yo soy la mente y te quiero sabotear. Sí, y como quiero cuidarte, no quiero que hagas cosas nuevas. Entonces, sí también observar eso, que el mismo cuerpo, el mismo estómago puede ser nuestra mente. Y es ahí donde tienes que estar alerta para hackearlo y lograr avanzar, lograr hackearlo. Vuelvo a insistir, porque es complicado ver todo ese panorama en 3D, ¿no? Es como el cuadro Rubrik, ¿no? Que yo puedo estar viendo la cara verde y el de frente está viendo la cara amarilla y estamos hablando de lo mismo. Claro. Entonces, cuando tenemos podemos hablarlo en un espacio seguro, en un espacio donde nos sentamos firmes en estos aspectos, como el acompañamiento, son espacios de mucha nutrición, donde podemos ver y visualizar los temas y lo que pongamos sobre la mesa de una manera muy, muy coherente. Y luego me decían, bueno, sí, también lo puedes hablar con los amigos, que para eso están los cuates, ¿no? Claro. Y sí, para eso están los amigos, pero el tema que cuando no hay esa formación, los amigos o la gente de tu círculo social, lo que va a hacer, te va a utilizar de espejo y se va a proyectar sus creencias y sus paradigmas, y entonces a lo mejor no es lo que estás buscando. Sí, exacto. Ahí muchas veces validamos nuestras creencias con los demás. Con los demás, claro. Pero no, es un reflejo natural. Sí. O sea, pero definitivamente a eso te Bien pasa cuando no tienes una claridad de dónde vas y quieres ese deseo, esa meta,
porque la deseas tanto. Y entonces esas alertas, esas alertas cuando ves algo que te está paralizando, son los errores en el software que necesitas actualizar. De verdad, aunque alguien te diga, ay, no pasa nada, Sergio, los amigos, ¿sabes? No pasa nada, todo se va, estás bien, y algo te está diciendo que no es. No, porque viene de dentro. Caso a ti, o sea, viene de dentro. Hazte caso. Sí, exactamente. Entonces, todo este sistema de creencias fue un regalo para nosotros, son unos mensajes, más bien estas instalaciones fueron de amor, claro, estas experiencias, cuando viene el nervio y así son alertas también que tenemos que crecer. Entonces, ¿por qué no poder cuestionarnos todo esto que tenemos, ¿no? Cuando quieras emprender, no te sabotees, o sea, si el miedo te está diciendo, oye, lo puedes hacer con mucha calidad, porque el miedo te pone alerta, ¿no? Y entonces podemos decir, si estamos en ese sistema de creencias de no me siento seguro, no soy capaz, porque si no avanzas a esa meta que pusiste de quiero emprender y no avanzas, seguramente tienes que cuestionarte si algo pasó ahí dentro de este sistema de creencias. Y la observación, la aceptación y la calma son los mejores aliados. Totalmente. La gente podría preguntar, y tenía un chorro de ejemplos, y podemos seguir hablando del tema porque es muy extenso, sí. Y como te decía al principio, cada quien tiene su historia, pero yo creo que como una base es desde el amor, desde el sentimiento positivo, desde esa confianza en uno mismo, desde el silencio, desde esos estados de conciencia, podemos empezar a vislumbrar qué son las piedritas que nos pone la vida, que qué bueno que nos las pone, porque nos invita a ser mejores, nos invita a cambiar, nos invita a ver para otro lado, nos va llevando por senderos más certeros. Y entonces, pero vuelvo a insistir, porque mucha gente dirá, pero ¿cómo hago? Y no tengo acceso a una herramienta, a un coaching o a un asesor. Escúchate, pero para escucharnos tenemos que intentar o empezar a practicar a callar un poquito lo que está, ese ruido interior que tenemos, ¿no? Claro, yo creo que una de las herramientas principales algunas de las herramientas que nos ayudan a observar todos estos sistemas de creencias es, te invito a que hagas una matriz así rápido de qué pensabas sobre el dinero cuando tenías 15 años, qué pensabas sobre el dinero cuando tenías 20, cuando tenías 25, y actualmente que tienes 40 y tantos, ¿qué piensas? Y vas a ir viendo cómo fuiste actualizando todo eso, o a lo mejor te vas a dar cuenta que no lo has actualizado. Puedes hacer esta matriz a lápiz y cuestionarte en todas las áreas, en la belleza, en el amor, las relaciones, en el dinero, en tu amor propio, en ti mismo, o sea, puedes hacer eso. Pero otra de las cosas importantes es que comiences a identificar este error, comiences a verbalizar tu situación actual, para que ya verbalizado, ahora vas a tener con eso el 50% de solución. O sea, lo vas a tener ahí. Los llamados reencuadres, ¿no? Exacto. De esa situación, viendo, resaltar la parte positiva, resaltar la parte negativa, reconocer cuándo esa conducta es útil o no ha sido útil. Exacto. Entonces, es invitar al análisis, ¿no? Claro, agradecerla, la observación. que ya, o sea, que fue, que te protegió, que te dio lo que te tenía que dar. Y te enseñó muchísimo, pero ahora es momento de sustituir. Con esa ley de la sustitución en el pensamiento, tienes que redactar esas nuevas creencias. Y ahora sí, yo invitaría el tema de tener la calma. ¿Dónde viene la calma? Para que siempre te estés acordando de esa nueva redacción que pusiste en la meditación, en el enfoque, en la noche, un día antes, planea tu agenda. En el día recién que te levantes, planea tu día. En esa meditación, di cuál es mi objetivo, cuál es este pensamiento que voy a hacer. Para que tú puedas entonces ir hackeando, ir modificando a esto que quieres tener, ¿no? Vivir en la ley de la actualización constante, de esa innovación, porque lo principal es que tú no eres tus pensamientos, ¿no? O sea, eres, tú tienes... Es algo mucho más complejo y mucho más nutrido. Yo como cierre les podría decir a la gente, ¿qué te jode? Ese es un foco rojo. Y entonces hay que construir para poder ir modulando esas sensaciones, ir encontrando caminos y desapéguense, confíen, observen
Cuestiónense, por favor. Y déjense acompañar si tienen la oportunidad. Hay maestros en todos lados, los libros, películas, internet. Si es con un profesional, con alguien de confianza, qué mejor. Y no sé, algo más que quieras agregar. Pues actualizar tu mente no borra tu historia, sino que te va a dar más sabiduría. Te vas a dar cuenta cómo con todo eso que tuviste instalado, que ahora lo vas a innovar, vas a saber que tienes más caja de herramientas. Y acordarte que siempre tienes esas respuestas tú, todos esos recursos necesarios para poder llegar a ese estado deseado que tienes. Así que, pues yo soy Betty Díaz, me dio muchísimo gusto echar este chal contigo, Sergio. ¿Dónde te encuentran, Betty? Estoy en Instagram, en Betty Díaz R. Ahí me encuentran y vamos a estar dando muchos tips para poder desarrollarse personalmente y tener esa libertad de sentirse auténtico. Exactamente. A mí me encuentran en Locos Nacemos en Instagram y les recuerdo nuestro correo electrónico por si nos quieren hacer cualquier aportación, duda o reclamo, espejeándonos@gmail.com y bueno, nos vemos la próxima. Nos vemos en Espejeándome.